Bien, buenas tardes. Soy Ignacio Gordillo, profesor de IEB. Creo que muchos me conocéis porque habéis sido o sois actualmente alumnos míos. Y el IEB ha organizado estas conferencias relacionadas con las consecuencias desde el punto de vista jurídico del coronavirus. Antes que nada, ciertamente, yo creo que cuando empezamos esta charla, luego con las preguntas que os interese aclarar o alguna cuestión que os interese esa materia en concreto, es importante dejar algunos puntos antes que nada muy claros. En primer lugar, el enorme respeto a todas las víctimas de esta pandemia. Todas las víctimas de esta pandemia, que son el motivo por el cual nos hemos tenido que recluir y el motivo por el cual nos vemos en esta situación totalmente novedosa e inesperada. En segundo lugar, que ciertamente aquí en esta charla, como en los profesores que han venido y los que vayan a suceder en mi intervención, no vamos a dar opiniones, yo creo, ninguno de tipo político. Estamos en la universidad y tenemos que dar opiniones desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista del derecho. Creo que es muy importante porque no vamos aquí a hacer ninguna alabanza ni ninguna crítica a ningún partido, gobierno, ni parlamentarios, ni de personas en el poder. Y en tercer lugar, algo que creo que es importante, yo lo decía anoche en la televisión, que es muy importante, que no es el momento de pensar en temas jurídicos, en temas de responsabilidades, cuando vemos tantos muertos, tantos contagiados que hay diariamente. Es el momento en que hay que luchar todos, desde el punto de vista de cada uno, de poner los medios necesarios, pero ya llega el momento de pedir responsabilidades. Yo hoy criticaba el hecho de que se hable de las personas que han sufrido la pérdida de seres queridos, de querellarse contra el gobierno, cuando todavía la verdad es que es un delito permanente casi, porque desgraciadamente vemos que todos los días continúa avanzando y continúa en progresión. Esos son tres puntos importantes que yo quería señalar, como digo, respeto a las víctimas, aspecto jurídico y, como añadía finalmente, que no es el momento de hablar de responsabilidades penales o jurídicas, sino más bien es el momento de actuar desde el punto de vista ciudadano y médico. Pero para tener las ideas claras y ante tanta cuestión que se está planteando en estos temas, yo quisiera verlo primero desde el punto de vista constitucional y luego qué responsabilidades habría, lógicamente las penales, que son las que más nos interesan. Nosotros como abogados son multitud de llamadas o personas que están intentando ponerse en contacto con nosotros para iniciar procedimientos contra personas supuestamente responsables. Y lo que hay que tener desde el punto de vista del hecho, las ideas muy claras y no lanzar esas manifestaciones de querella por no sé cuántos miles de muertos contra el presidente del gobierno. Es, creo, con todo respeto, una ofensa incluso a las propias víctimas, porque no creo que sea la respuesta adecuada. Lo primero, desde el punto de vista constitucional, ya lo hemos oído, lo veíamos al profesor Berzosa, ¿es oportuno un estado de alarma? En España, desde la Constitución del 78, que recordemos, solo hubo una declaración de estado de alarma. Fue con motivo de los problemas que hubo con los controles aéreos y que terminó con una conocida sentencia del 7 de febrero del año 2016. Esta sentencia es muy importante porque dice que el estado de alarma puede restringir, puede limitar derechos fundamentales, como el de circulación, como el de reunión, manifestación, etc. Pero lo que no puede el estado de alarma es suspender derechos fundamentales. La suspensión de derechos fundamentales está ciertamente en la Constitución cuando habla en el artículo 55 de los estados de excepción y sitio. Ahí ese artículo 55 sí que establece que se podrán suspender los derechos de los artículos 17, 18, 19, 20, 28 y 37, perdón, el 21 de la Constitución española. Es decir, el derecho a libertad, el derecho de reunión, el derecho a opinión, el derecho de circulación, el derecho de manifestación, el derecho a la libertad de expresión, etc.
pero solo la suspensión será en los estados de excepción y sitio. Circulación, limitarse sí, pero no suspenderse como pensamos que ha ocurrido estos 2 largos meses de suspenderse totalmente la circulación, poniendo sanciones, multas a aquellas personas que no respetan. Yo ahora mismo, cuando venía al despacho para tener este honor de dirigirme a vosotros, la policía local, pues en la calle Serrano, me ha pedido, después de un atasco grande, dónde iba, quién iba, a qué iba, etcétera, etcétera. Ciertamente, con decir que vas al ejercicio de la abogacía o de la universidad como profesor es más que suficiente, pero hay derecho a que te pregunten dónde vas, con quién vas, de dónde vienes y que está prohibido circular porque no son las horas permitidas. Y es algo que yo creo que es importante porque estamos ante un derecho fundamental. ¿Qué consecuencias tendría esta aplicación de estos derechos fundamentales? Pues si el Tribunal Constitucional el día de mañana señala que el estado de alarma, los reales decretos de estado de alarma, han sido concebidos, han sido adaptados de forma errónea, pues yo creo que tiene unas consecuencias muy importantes, porque las consecuencias sería que se podía consigo anular esos reales decretos y posteriormente, no acomodados a la Constitución, y posteriormente las consecuencias serían muy importantes. Ayer mismo ya veíamos que varios juristas se manifestaban en que no hay razones jurídicas para poner sanciones económicas por no respetar el estado de alarma, es decir, las salidas, los horarios de salidas, el moverse de una zona a otra. Ya se ha planteado, incluso decían que la Administración no se va a atrever a enviar esas sanciones porque no tienen ningún apoyo legal. Si a eso también le señalamos las consecuencias que han tenido esta situación del estado de alarma desde el punto de vista de hechos fundamentales, yo creo que lógicamente hay un antes y un después y unas consecuencias muy importantes si se dejan sin efecto los reales decretos que el Parlamento ha ratificado, pero que el Constitucional tendrá que decidir si se acomodan o no al texto constitucional. Es decir, la Constitución podrá ser puesta en juego una vez más a través de los recursos correspondientes de amparo. Es decir, se ha respetado la legalidad, se ha respetado a través de esos decretos de la legalidad, a través de órdenes de comunicaciones. ¿Puede un ministro de Sanidad, a través de una orden, prohibir que los ciudadanos a cierta hora salgan o con un número mayor o menor de hijos? Los hechos de reunión, manifestación, el hecho de la intimidad, como con esa monitorización que dicen que nos tiene a todos a través de móviles controlados, está dentro de la figura del estado de alarma. Y estamos realmente ante un posible exceso de competencias en este estado de alarma. Estamos ante un estado de excepción encubierto, es algo que yo creo que el día de mañana tendremos que ver, pero que es muy importante para los estudiosos del derecho. Y creo que ahí a todos nos interesa esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde a una solicitud de manifestarse con motivo del 1 de octubre aceptó el derecho a manifestación 2 votos contra 1, voto particular, partidarios a que se pudiesen manifestar los obreros con motivo de este día del 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo, fiesta del trabajo. Creo que es importante que los tribunales, ahí ya se han empezado a pronunciar, el Tribunal Constitucional amplió el tema diciendo que estaba dentro de estado de alarma, pero no lo llevó como hubiese sido deseable al Pleno y ahí hubiese tenido una mejor respuesta por parte de todas las personas que intervienen en el Tribunal Constitucional como magistrados. Ahí en ese sentido yo creo que tenemos que esperar bastantes meses a la respuesta del Tribunal Constitucional, pero de mi humilde opinión, sin entrar, como decía antes, nunca en temas políticos, creo que el error es haber acordado un estado de alarma y no un estado de excepción o con la legislación vigente, legislación que creo que es acomodaticia a la Constitución española que podría haberse empleado perfectamente. Bien, tras ese inciso, yo creo que tenemos que ver, antes que nada, las personas que han sufrido las consecuencias, que han visto que ha habido unos enormes errores en la gestión, ¿qué solución tienen? ¿Qué respuesta jurídica tienen? Es decir, cuando nos vienen a los despachos de abogados personas diciendo es que han faltado mascarillas, es que no ha habido material para los sanitarios, respiradores, guantes, trajes, es que no se han realizado test masivos hasta la fecha de hoy, las empresas siguen pagando los test masivos a sus empleados.
Es importante también, se han realmente atendido las reclamaciones de los médicos que han estado reclamando una ayuda, unos medios y que no se atendió en su momento. ¿Qué respuesta puede tener? Cuando hemos oído a altos cargos del Poder Ejecutivo decir esto no tiene importancia, es una simple gripe que pasa en unos días y ahora vemos que estamos cerca de los 29.000 o 30.000 fallecidos. ¿Cómo se puede valorar jurídicamente el que haya una serie de personas que se les haya permitido dejar morir ante la falta de camas, de respiradores, y se les ha dejado morir simplemente por la edad? Es importante que aquí tenemos muchas respuestas muchas preguntas, perdón, sin respuestas. Se debía autorizar ese partido de fútbol, esa manifestación con el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, se debió autorizar cuando pudo ser una fuente inicial de contagio muy importante. Es decir, que vemos aquí que la situación para dar respuesta a esas soluciones es muy complicada. Pero siempre el mundo del derecho, en un Estado de Derecho, tiene que responder. Tiene que responder, aunque en ocasiones veamos que se ha hecho, como decía antes, un abuso, un exceso del estado de alarma y sobre todo de los reales decretos. Reales decretos realmente tremendos, donde vemos que en reales decretos, desarrollando el estado de alarma, se nombra a una persona miembro del CNI, algo totalmente ajeno y que no tenía motivo de urgencia ni excepcionalidad. Otro que modifica los pagos, las pensiones de los jubilados, cambiándolo de ministerio, que ha dado una preocupación enorme a los jubilados si van a dejar de cobrar la pensión. ¿A qué viene el modificar el Ministerio de Hacienda que pagaba hasta ahora y va a ser el de Seguridad Social? No es motivo para que sea objeto de un real decreto. Y también incluso el establecer en esta situación nuevos cargos, nuevas direcciones generales del tipo administrativo con un coste elevadísimo, no es ni urgente ni excepcional. Y yo creo que los reales decretos hemos estudiado, y viene así en la Constitución, que tienen que tener un carácter urgente y excepcional. Y yo creo que esto es algo que vemos que en muchas ocasiones el carácter urgente excepcional no aparece. ¿Qué respuesta podíamos dar en el ámbito del derecho a todas estas respuestas que tenemos nosotros como ciudadanos y que creo que la mayoría de los que estéis asistiendo a esta charla mía os plantearéis? Ahora mismo vas a cualquier farmacia y te dicen, no, mascarillas ya no hay mascarilla, ni gratis ni pagando, no hay guantes, no hay medios ninguno. Vemos, como oímos diariamente, conocemos múltiples sanitarios que siguen sin elementos, sin medios para sanarse. Y no me extraña entonces que superen a los 40 y tantos mil contagiados los sanitarios y tantos médicos y sanitarios fallecidos porque no han tenido medios. Es decir, que vemos ahí que hay una enorme responsabilidad por alguien, sobre todo por los gestores de esta situación. Estas personas que han sufrido las consecuencias, o simplemente como meros ciudadanos, que ven que esto no puede volver a repetirse y que tiene que tener una respuesta, pues estas personas acuden a los juristas pidiendo una explicación. ¿Y qué explicación podemos darles quitando la parte del derecho constitucional que es decisiva, como decía antes? En primer lugar, acudir a la vía civil. Vemos que muchos medios de comunicación nos dicen hay que acudir a la vía civil, a una demanda contra el Estado, una demanda contra el gobierno pidiendo una indemnización muy elevada. En primer lugar, esa indemnización muy elevada al final la pagaríamos todos españoles. Pero lo más importante, no se puede demandar al Ejecutivo, al Gobierno. Por esa vía no. La demanda en vía civil son procesos civiles, monitorios, verbales, ordinarios de reclamación de cantidades entre particulares. El derecho civil, como bien sabéis, a través de vuestros profesores, es interpartes, entre partes. Aquí no aparece como en el derecho penal la administración o como el derecho administrativo que aparece también el ejecutivo. Es decir, la vía civil solo sería oportuna para pedir reclamaciones a entidades civiles, entidades sanitarias, por ejemplo, que reclamaciones de cantidad, reclamaciones por el riesgo, por la asunción de responsabilidades. Pero nos encontraremos siempre con un problema. ¿Se puede demostrar ese nexo? ¿Se puede demostrar que ese centro sanitario, no público, sino civil, ha sido el responsable de la falta de elementos o material sanitario? Pero sería la vía civil la aconsejable.
En segundo lugar, se podía acudir a la vía administrativa. A la vía administrativa por el mal funcionamiento del Estado, por el mal funcionamiento de los servicios públicos. Y esto sería la vía administrativa. Y aquí se podía acudir bien por silencio administrativo, como bien sabemos, o incluso ejerciendo todos los expedientes administrativos a través de los correspondientes recursos contra resoluciones administrativas que todas son recurribles y que se podía buscar aquí, lógicamente, la nulidad de esas resoluciones administrativas o incluso, como decía, el pedir al Estado una indemnización por el mal servicio, el mal funcionamiento de los servicios del Estado. Aquí estaríamos en la vía administrativa y una vez agotada la vía administrativa, el director general, ministro, en su caso, Consejo de Ministros, ese expediente agotada la vía administrativa se convertiría en un expediente contencioso administrativo ante los tribunales. Pero lo único que podíamos conseguir, además de que se consiguiera aquí una nulidad del acuerdo, de la orden, de la disposición y una indemnización, pero muy difícil porque hay que acreditar el perjuicio, que es algo muy importante. Pasemos entonces ya a lo que más nos importa desde nuestro punto de vista y es el motivo de esta intervención, que es la vía penal. Son multitud, hoy la noticia era multitud, son los que vienen diciendo hay que acudir a la vía penal. Hay que ver sentados en el banquillo a estas personas como culpables de unos hechos muy graves. Ahí vemos querellas o denuncias por imprudencias graves con resultado muerte, con resultado lesiones, omisión de deber socorro o también prevaricaciones administrativas. Es decir, que aquí personas conocedoras o no del derecho penal enseguida han empezado a decir que caben responsabilidades penales por parte de todos ellos. Incluso se ha llegado a decir que es la vía a través de la cual se podía conseguir un cese de miembros del gobierno y un cambio hasta de gobierno, porque por la vía penal sería la forma posible. Yo aquí, en la vía penal, sí que creo que hay que ser enormemente serios. Yo cuando veo estas manifestaciones pidiendo responsabilidades a los gestores, creo que hay que ser muy serios y muy responsables. Primero, una vez más, y los que sois alumnos míos me lo escucháis constantemente, la presunción de inocencia. Todos son presuntos inocentes, somos presuntos inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Mientras no haya esa sentencia condenatoria firme, todos somos presuntos inocentes. Todos tenemos, en segundo lugar, todas las garantías del proceso penal. Inmediación, contradicción, publicidad, oralidad, derecho al recurso, derecho a la prueba, etc. Todas las garantías del proceso penal. La falta de pruebas, la falta de medios o garantías constitucionales da lugar a la nulidad del proceso penal. En tercer lugar, algo importante en el ámbito penal. No digamos nunca que el gobierno responde, o como ayer se oía en los medios de comunicación, querella contra el Consejo de Ministros. Sabemos que las personas jurídicas públicas, conforme el 31 bis del Código Penal, no responden penalmente. Sí civilmente, pero no penalmente. Y para una responsabilidad civil, previamente, las personas jurídicas tienen que haber vivido otra persona física que sea la responsable, bien como administrador de hecho o de derecho, o bien en un segundo plano como persona empleado de la persona jurídica. Es decir, ahí el 31 bis no permite más que la responsabilidad de las personas jurídicas privadas, particulares, pero no las públicas. Ciertamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque el gobierno como tal o el Ministerio de Sanidad como tal no pueden delinquir porque no son personas jurídicas privadas. Entonces se nos viene a la mente de que tenemos que iniciar un procedimiento penal. Un procedimiento penal que se inicia, como bien sabemos, de tres formas, bien mediante la denuncia, que no exige abogado y procurador ni poder especial, bien mediante la querella en que ya eres parte del procedimiento, exige abogado, procurador y un poder especial, y también de oficio mediante la actuación de la policía judicial. Yo aquí, aquellos que sois abogados y que queréis iniciar un procedimiento penal contra alguien responsable de la gestión de esta pandemia, os aconsejaría mucho acudir a la vía de la denuncia a la Fiscalía.
la fiscalía correspondiente, que puede ser la fiscalía, en este caso Madrid o cualquier otra población española, o incluso si se ve que hay algún nivel de corrupción, cuando hemos visto, por ejemplo, el engaño en la venta de unos test falsos, unas mascarillas que no han apropiados, acudir mediante una denuncia a la Fiscalía Especial para los delitos relacionados con la corrupción. Eso sea una forma también de iniciar un proceso penal denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción. Pero tiene que establecerse entonces mediante la denuncia o mediante la querella el inicio del proceso penal. Pero para iniciar un proceso penal, lógicamente tenemos que tener una base indiciaria de que los posibles responsables están incursos en un delito. Y aquí tenemos que ver qué delito o qué delitos serían o los que se podían cometer por estas personas, por estos gestores que lógicamente pueden ser públicos o privados. Una cuestión es la persona física, le hace, por ejemplo, un alto cargo, y otra cuestión es el ministerio al que están representando o dirigiendo. Pero aquí no olvidemos que cuando entramos en estas responsabilidades y en los posibles delitos que cometen las personas físicas, bien a título particular o bien como administrador de hecho de una persona jurídica, lo que tenemos que tener muy claro es que tienen que darse los elementos del delito. Y esto, antes de nada, tenemos que tener siempre como en memoria, como libro en la mesa de camilla, que los delitos tienen que ser una acción que sea típica, que sea antijurídica, que sea culpable y que sea punible. Y aquí en el primer elemento es donde yo creo que va a encajar la conducta de muchos de estos gestores, porque sabemos que la acción voluntaria exterior y productiva un resultado, la acción penal, esta acción penal puede ser por un hacer, puede ser por un no hacer, los puros y típicos delitos de omisión, y aquí sí que estaría el delito de omisión del deber de socorro, del 195, o la acción, y esto es lo más importante, la acción penal podría estar también incursa en el artículo 11 del Código Penal, la comisión por omisión, la posición de garante. Yo creo que es el punto más importante. El gobierno, el Estado, el ministro correspondiente, el director general correspondiente, el director de ese centro médico que toma esas resoluciones, la directora o director de ese centro geriátrico, son personas que tienen una posición de garante. ¿Garante de qué? De la no producción de un resultado. Y esta es la tercera forma de la acción, importantísima en el tema del coronavirus, porque el gobierno, como tal, las autoridades administrativas, los responsables de la gestión administrativa, tenían que haberlo previsto. Eran garantes de que no se produjera este resultado que se ha producido. Y esto sí que es importante, porque dice, yo no he hecho nada, eso es punible. El no hacer se convierte en un hacer. La comisión por omisión, la posición de garante. Y estas personas, a las cuales, por cierto, se les pagan los presupuestos del Estado, son garantes. Garantes de que si viene un virus será atacado, será con todas las garantías. Habrá todos medios en los hospitales, etcétera, etcétera. Estará todo preparado para que el virus no avance. Yo hoy mismo cuando veía qué iban a hacer con la sala del IFEMA donde hay posibles 5.000 camas, dice, lo vamos a mantener por si vuelve el virus. Lo que es cierto es que en Madrid no había camas suficientes, no había médicos suficientes, no había mascarillas, no había respiradores. Es decir, no estábamos preparados para una pandemia, una enfermedad de este tipo. Y eso los garantes tenían que haberlo evitado. Esa persona que no ha tenido cama, esa persona que no ha tenido la posibilidad de ser tratado en un centro médico con todas las garantías, eso mismo que leíamos hoy, no es lo mismo morirse el 20 de marzo que el 20 de mayo. Ahora sí que hay camas, ahora sí que hay medios materiales, ahora sí que hay médicos, ahora sí que, aunque tengas 80 años, van a intentar los médicos salvarte la vida. Pero en un momento dado, como bien sabemos, no había medios y vemos las imágenes de pasillos llenos de personas para entrar en los servicios de urgencia y vemos cuál fue el tratamiento de que no se les podía tratar porque no había médicos, medicinas, elementos sanitarios, etc. Esto sí que es importante. Esto sí que es grave. Es grave porque el Estado nos tiene que garantizar. El Estado es garante de que en esa curva donde se patinan los vehículos cuando hay agua o hielo, tiene que buscar para que no vuelva a ocurrir. Pues lo mismo aquí,
dice, es que era inesperado. Bien, se había avisado, se conocía, se sabía la Organización Mundial de la Salud, se sabía desde, parece ser incluso desde el mes de enero, que había una posible pandemia. No se sabía, lógicamente, las consecuencias, pero había unas personas que tenían que haberlo previsto y haber garantizado de que no iba a haber ese resultado. Y yo creo que ese es el kit más importante de la cuestión. Si alguno va a presentar una denuncia, una querella contra los gestores, que se acuerde mucho de que tiene que ir contra aquellas personas que son garantes, a todos niveles, a todos niveles. Por ejemplo, si hay accidentes en un cruce de Madrid que está mal señalizado, será el alcalde, será el concejal de seguridad, etcétera, el director de la Policía Municipal de Madrid, serán los garantes de que ese resultado que no se va a producir. Ahora decir, no, ya si viene una nueva pandemia ya será tratado de forma distinta. Pero las personas, las víctimas tienen derecho a que ellos también hubiesen tenido esos medios para haber evitado esos resultados. Es decir, no hemos entrado en qué delitos puede haber, pero sí hemos entrado en qué consiste la acción penal. Hacer no, porque aquí nadie dice que haya matado o lesionado a nadie, pero sí no hacer el típico y puro delito de omisión del deber de socorro, que es una puesta en peligro, un delito de peligros sin resultado. Pero cuando ha habido resultado, cuando estas personas han visto que ha fallecido un familiar, etcétera, eso sí que es la posición de garante, porque hay un resultado que es muerte, lesiones o incluso secuelas muy graves de por vida. Esa es la acción penal. Esta acción penal tiene que estar tipificada y aquí tenemos que entrar cuáles son los delitos que cabría encajar. Hemos visto como delito puro de omisión, de no hacer la omisión del deber de socorro, el 195 del Código Penal, incluso el 196 del Código Penal, que es cuando es la situación de los sanitarios, del personal médico. Si el personal médico a todos niveles, del director del hospital al celador, pues si no atienden, si no prestan auxilio a esta persona, porque tiene la tarjeta caducada, porque no hay camas, porque no tiene medio, etc., esta persona comete un delito puro omisión, que es del 196 del Código Penal, el personal sanitario que no asistiera y que no ayudase a esa persona en esa situación. Ese sería un puro delito de omisión, el no socorrer, el no ayudar por parte del personal sanitario. Son delitos meramente de peligro sin exigir un resultado. Pero vayamos ya a los delitos en que se exige un resultado. Y aquí estaríamos en delitos tipificados como muerte, homicidio o lesiones. Y el homicidio y las lesiones se recoge el homicidio en los artículos 138, homicidio doloso, y incluso el asesinato 139, y las lesiones, como bien sabemos, 147 y siguientes del Código Penal. Este homicidio o estas lesiones, como bien sabemos, puede ser dolo directo o dolo eventual. Dolo directo, quiero y lo conozco, quiero conocer lo que hago y lo quiero hacer, y dolo eventual lo preveo, confío en que no, y lógicamente acepto sus consecuencias. Y esto quizás, el dolo eventual, se conocía, se preveyó o debió preverse y se aceptaron las consecuencias. Y las consecuencias está ahí, la lista tremenda que vemos cada día aumentando de fallecidos, contagiados, ingresados en UCI. Esto sería el dolo eventual. Si no hay dolo directo, si no hay dolo eventual, estaríamos aquí ante la posibilidad de la imprudencia. La imprudencia que entre esa falta de cuidado, falta de diligencia, falta de previsión y ese resultado, muerte o lesiones, cabría hablar por imprudencia grave con resultado muertes o imprudencia grave o menor grave con resultado lesiones. Serían las posibles figuras penales. Pero aquí, para ir contra una persona en concreto, había que ver si esa persona podía haberlo evitado. ¿Era garante o no? Porque, por ejemplo, una enfermera, un hospital como La Paz en Madrid, habrá un responsable en la dirección, en el suministro de material, etcétera, etcétera, pero no habrá un responsable, esta persona que lo único que tiene la enfermera, por ejemplo, es atender a los enfermos. Y habrá que ver la posición de garante de cada uno, porque sí se puede cometer los delitos de homicidio y lesiones cuando eres garante de la no producción de resultado. Es decir, para que quede claro, cuando se debió evitar y no se evitó y se pudo evitar. Esto es lo más importante, porque aquí, a través de esta figura, sí que podríamos conectar
con homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Pero aquí nos encontraríamos con algo muy importante, que sería el tema del nexo causal. Tiene que haber un nexo causal entre esa acción o esa omisión y el resultado. Un nexo causal. Es decir, que entre esa omisión, esa falta de cuidado, falta de diligencia y ese resultado haya un nexo. ¿Se puede decir que el alta jefatura del gobierno es responsable del fallecimiento de un señor en una clínica en Logroño, por ejemplo? Preveía, debió prever, era conocedor de ese resultado, debió de tomar las medidas para que no se produjera ese resultado. Es decir, entre esa no acción y ese resultado, muerte, que nadie lo duda, ¿hay nexo causal o no hay nexo causal? Esa es la teoría de la relación de causalidad, que es complicada. Pero también no olvidemos que el Tribunal Supremo en muchas ocasiones ha admitido la imputación objetiva, el que objetivamente se te pueda atribuir ese resultado. Objetivamente se te puede atribuir ese resultado. Es decir, ya no es la previsibilidad que no previste si debiste prever, sino la imputación objetiva que tú, por llevar el coche con tanto material inflamable, etcétera, podría haber una explosión, pues esto sea lo mismo. Debiste preverlo, no hiciste, y objetivamente se te atribuye ese resultado, lógicamente ajeno a luego la carga, la culpa, que sea distinta. Creo que es importante. Creo que es importante porque aquí tendremos que ver cómo podemos responder a estos delitos. Para hablar de un homicidio o unas lesiones dolosas eventuales, lesiones dolosas también eventuales, o imprudencia grave o leve, tendremos que ver si realmente estamos ante un nexo causal o no, o una imputación objetiva que es entre la acción, como insisto una vez más, y la omisión, comisión por omisión, y el resultado que haya un eso. Esas serían las dos posibles figuras penales que estableceríamos, pero que, insisto, el nexo causal y sobre todo habiendo altos cargos es muy difícil. Porque antes ponía como ejemplo al alcalde de una ciudad como Madrid. Pero el alcalde de una ciudad como Madrid va a saber que ese semáforo se enciende y se apaga mal y que produce accidentes. O ya hay una delegación en el concejal, en el jefe de la policía municipal, etcétera, etcétera. Y ahí sería ciertamente la forma en que se podía llegar a la responsabilidad de las altas autoridades si realmente conocieron, se puso en su conocimiento y no hicieron nada. Es importante. Yo lo que veo por eso un error enorme, con todo respeto a mis queridos compañeros abogados, empezar diciendo querellas contra altos cargos del Estado, del gobierno. No, aquí hay que buscar las causas de esas muertes, de esos fallecimientos. ¿Cuál ha sido la razón? Miren, creo recordar que no se han hecho autopsias. No se han hecho autopsias de casi ninguno, por no decir ninguno fallecido, por falta de medios. Y con la autopsia se hubiese sabido cuál es la causa, el origen, etcétera, etcétera. No podemos decir que todo sea el coronavirus. Puede haber otras causas. Imagínense que es el coronavirus, pero que también en la causa es la edad, los 80, 90 años, es una enfermedad que tenía anteriormente, es el mal tratamiento médico. Es decir, ¿cuál es realmente la razón? Con una autopsia se podría haber avanzado mucho, porque ya sabríamos cuál es la razón del fallecimiento de estas personas. Si a ese fallecimiento lo atribuimos que ha habido una mala gestión porque no se ha hecho, no se suministró, como decía antes, el material, etcétera. Yo creo que aquí sí que cabría hablar de unos delitos dolosos, eventuales o imprudentes de homicidio y lesiones. También tendríamos como posibles delitos importantes la prevaricación. La prevaricación, no la judicial, la cometida por jueces y magistrados, la prevaricación administrativa que se recoge en el Código Penal, artículo 404. Cuando esa autoridad funcionaria, autoridad administrativa, deja de ejercer sus funciones, no realiza una actuación administrativa concorde con sus funciones. Es decir, cuando toma unas resoluciones arbitrarias, injustas, prevaricadoras. Y eso es importante, esas resoluciones cuando un hospital te está pidiendo material y no se lo das. A veces por motivos políticos, porque esa comunidad es de un partido político y no de otro. Esas resoluciones sí que pueden ser prevaricadoras. Cuando se han comprado material falso en China o en otros países. Cuando se ha comprado material o elementos sanitarios a empresas inexistentes jurídicamente, y eso sí que pueden ser
unas prevaricaciones importantes desde el punto de vista administrativo. Ahí sí que hay un autor, el firmante de ese acuerdo, de esa resolución, y una consecuencia que es que esa resolución es arbitraria. Esa prevaricación administrativa, incluso consiguiendo que esa prevaricación, esa resolución, esa orden, ese contrato, ese acuerdo o incluso la falta de acuerdo tangible es importante porque puede dar lugar a un resultado que se ha tomado unos acuerdos arbitrarios, injustos o desorbitados o abusando de su poder, que también es importante. Este delito creo que es muy significativo, pero no se puede atribuir contra un gobierno o contra un consejo de ministros en general, sino contra una alta autoridad o contra un funcionario autoridad. El otro día vimos que era muy significativo que se había acordado dejar de ser funcionarios de autoridad a varios empleados públicos. Quizás sería precisamente evitando que cometiesen esas prevaricaciones administrativas. Pero la función de autoridad de funcionario público es distinta en el ámbito penal que en el ámbito administrativo. El Código Penal señala que autoridad o funcionario público es todo aquel que ejerce funciones públicas. Todo aquel que ejerce funciones públicas sin que a lo mejor esté en nómina del Estado o no tenga derecho a una pensión. Esa es la autoridad o esa puede ser funcionario público. Incluso personas que han sido designados recientemente son autoridad o funcionarios públicos y pueden perfectamente delinquir como tal. Este sería el siguiente delito que yo creo que podríamos tener en cuenta: homicidio, lesiones, omisión de deber de socorro y prevaricación administrativa. También se nos diría, hombre, ¿y no hay otras figuras penales? Yo estuve, encargado con mis compañeros fiscales de la Audiencia Nacional del tema de la colza, el aceite tóxico desnaturalizado. Y allí sí que teníamos un artículo, que os recuerdo, el 348, que hablaba de delito contra la salud pública con resultado muerte. Una salud pública, el traficar, el negociar con un aceite que no está en condiciones, un resultado de muerte. Desapareció, se eliminó este artículo. Pero es un ejemplo de un delito que hubiese a consecuencia de un uso de unos materiales medios, que fue el aceite de colza, que daba un resultado de muerte y que ciertamente ahí estaba relacionado y había un nexo causal. No tenemos ese tipo de delitos, pero que sí tenemos es la obligación de responder ante los ciudadanos. Políticamente sí, civilmente vemos que no, administrativamente sí, pero sobre todo, lo más importante, penalmente sí que hay una respuesta. Una respuesta consiguiendo que no vuelva a suceder, que no vuelva a ocurrir y que no nos encontremos el día de mañana en una situación de este lugar. Por eso, termino enseguida, una vez que presentamos la correspondiente denuncia o la correspondiente querella contra los órganos correspondientes representados por unas personas físicas, como decía antes, pues veríamos que ya se iniciaría el proceso penal. Se iniciaría el proceso penal con unas diligencias previas, luego se convertiría en procedimiento abreviado sumario y tras la fase intermedia de calificaciones pasaríamos al acto del juicio oral. Pero aquí creo que tenemos un error. Dirigir un procedimiento penal al Tribunal Supremo es algo erróneo. El Tribunal Supremo no instruye, no investiga. El Tribunal Supremo, a través del recurso de casación y el recurso de revisión, tiene unas funciones más bien ya de resolución, de fallo y tal sentencia. Dirigir para que el Supremo vea si hay responsabilidades penales, no. Se remite a la autoridad judicial competente. Aquí, por ejemplo, a un juzgado de instrucción de Madrid, de la Plaza de Castilla. No contra las altas autoridades, sino viendo el objeto de investigación que en el ámbito penal sabemos perfectamente que no tiene coste ninguno y que es totalmente gratuita, salvo gastos de abogado y procurador, pues vemos que el proceso penal sí inicia. Al iniciarse el proceso penal ya vemos que aquí cualquier diligencia que se solicite no tendrá coste alguno. Pero sí que habrá que pedir diligencias para saber quién es el responsable, quién firmó, quién se atribuye la responsabilidad, quién tenía esa obligación, etcétera, etcétera. Pero no empezando ya la querella o la denuncia contra el ministro de Sanidad, por ejemplo, porque el ministro de Sanidad primero tiene fuero, solo puede ser enjuiciado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tiene fuero y además de tener fuero está en situación de inmunidad que no puede ser detenido salvo en caso de flagrante delito y ese fuero es muy importante. ¿Qué significa tener fuero? Tener fuero significa que seas enjuiciado por un órgano superior, en este caso, si son ministros o autoridades del gobierno, sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una vez concluida la investigación, se hace una exposición razonada por el juez de instrucción
al Tribunal Supremo. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si ve que existen indicios suficientes, los remite ya a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Congreso de Diputados. ¿Para qué lo remite al Congreso de Diputados? Pues conforme el artículo 72 de la Constitución española, para ver si se concede o no la figura del suplicatorio, 3/5 de mayoría absoluta. Difícil actualmente en el Congreso, la composición del Congreso español, pero se concede o no el suplicatorio. Si se concede el suplicatorio, viene a significar que se autoriza al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda, a continuar la investigación, la instrucción contra esa autoridad. Un diputado, un ministro, un alto cargo, un director general, etc. Ahí sí que estaría en juego ya el procedimiento y ya la Sala Segunda del Tribunal Supremo como competente por ser aforados, entonces sería la competente y sería, lógicamente, la que investigaría lo que quedase por investigar. Lo hemos visto en el juicio del proceso de los separatistas catalanes, el Tribunal Supremo sería el competente para investigar y ya dictar sentencia. Esas son las garantías. Las garantías importantísimas, porque si es cierto que queremos llegar a la verdad, a lo que realmente ha ocurrido en este tema, cuando de repente en 2 meses han fallecido en España tantísimas personas, muchas han quedado con importantes secuelas, muchas han quedado con enfermedades graves de todo tipo, y hay que buscar quiénes son los auténticos culpables, hay que iniciarlo. Hay que iniciarlo si rechazamos la vía civil porque creemos que esa posición de garante de la gestión es precisamente el Ejecutivo, la persona del Ejecutivo, tendríamos que ir a la vía administrativa con el coste y lo que va a suponer que no es más que, como decía, una nulidad de un acuerdo de solución administrativa. La vía penal sí que da apoyo, pero no contra todo el Ejecutivo de todas las muertes que han ocurrido en una provincia o en España, sino viendo caso por caso, asunto por asunto y viendo que a ese médico que solicitó esas medidas de seguridad en el aspecto sanitario no se le concedieron. Y el que no se lo concedió, el que no transmitió esa orden, el que no podía dar las medidas de seguridad, por ejemplo, mascarillas, trajes, batas, etcétera, ya estaría garante. O que en su caso transmitió esa responsabilidad a un alto cargo del Ejecutivo, de la comunidad autónoma, del gobierno. Y entonces ver quién es el auténtico responsable. No olvidemos que con la responsabilidad de las personas jurídicas, ya vemos que las públicas no, pero sí las privadas, en España, en el ámbito penal, se hizo el levantamiento del velo. Levantamiento del velo, que es una tarea muy importante, que es llegar al fin de qué hay detrás de la persona jurídica. ¿Quién está detrás de esa persona jurídica? Ahora mismo hemos visto a través de los medios de comunicación que hay personas jurídicas que no han existido, que son ficticias, que no aparecen más que para comprar, vender mascarillas, hacer negocio, etcétera. Y eso sí que puede ser el levantamiento del velo, porque ahí llegamos quién está detrás de ello, quién se está beneficiando, quién está en esa corrupción tan desgraciadamente existente en nuestro país, quién está detrás de ellos. Cuando leímos que ha comprado a China a unas test falsos, etcétera, que no tenían resultado y que se devolvieron, ¿quién pagó? ¿Quién dio la orden de pagar? ¿Quién dio la orden de comprar? ¿Quién tomó el acuerdo de comprar? Esos serían los auténticos responsables de esas operaciones, de esa gestión tan defectuosa, tan maliciente y con unos resultados tan importantes. Eso sí que tenemos que llegar. Y eso sí que serían unas conductas dolosas, el que intenta aprovecharse, el que no toma las medidas correspondientes en estas cuestiones de la gestión de la enfermedad, y ahí sí que teníamos que ver que podía haber una enorme responsabilidad de estos responsables. Por eso, el ámbito penal, indudablemente, tiene la mayor repercusión, pero nos podemos encontrar, si no se hacen las cosas bien, pues nos podemos encontrar con un archivo en las actuaciones, incluso como ahora mismo vemos la posibilidad de un archivo a través de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en muchas ocasiones sería ya casi cosa juzgada el cierre definitivo de esa causa, ese procedimiento por esas personas. No desaprovechemos la ocasión para investigar, ver quién es el auténtico responsable, cuál es la gestión mal realizada y qué consecuencias ha tenido. Yo por eso, si alguno de vosotros, de ustedes, quiere alguna pregunta, encantada de dar mi humilde opinión. Sí, plantea una compañera que nos ha oído si cabría la objeción de conciencia por parte de sanitarios, recordando como en el juicio de Nuremberg sobre si realmente estaban obligados a poner en peligro su salud.
Yo creo, de mi humilde opinión, que la objeción de conciencia sí cabe en los sanitarios, incluso si es necesario hasta desobedecer las órdenes subjetivos, incluso si es necesario buscar material sanitario donde sea necesario, sea preciso, con el fin de conseguir que salvar vidas. Es decir, en la vida humana está muy por encima de todo ello. Y en esta vida humana sí que está, lógicamente, la vida de los enfermos, y los sanitarios tienen que cubrir la vida, y si no hay medios, pues muchas veces tendrán que buscárselos, tendrán que sacarlos de donde sea, y tendrán que incluso comprarlos o romper la cerradura del armario para sacar esos medios y así poder curar. Y la objeción de conciencia, ciertamente están amparados de no tener que relatar cómo lo consiguieron, cómo lo hicieron, si toda la finalidad es el salvar vidas humanas, que es lo más importante. Pregunta Teresa Blanco si creo personalmente que al final habrá consecuencias penales. Decía que sí, porque lógicamente las consecuencias penales están ahí, porque hay alguien que tiene que responder. Yo lo que no creo que sea alto nivel, porque alto nivel es muy difícil, porque vemos que todos los países están en esa misma situación, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, pero lo que sí es cierto es que la mala gestión alguien tiene que responder de ella. Si esa mala gestión se puede demostrar que hubo una culpabilidad a través de la imprudencia, a través del dolo de esos gestores al nivel que sea, ya sea una comunidad autónoma, ya sea un hospital, de un centro médico, yo creo que sirven de responder y que tiene que haber una responsabilidad penal a esas personas. Montserrat Álvarez pregunta si sea posible el delito de malversación de caudales públicos. Indudablemente, si se ha utilizado material público con fines particulares o dándole una finalidad distinta a la buscada, sí sea posible. Indudablemente será posible el delito de malversación de caudales públicos, que consiste en eso, en darle una finalidad distinta o darle, como digo, una finalidad y incluso a provecho propio. Si se ha distribuido esas mascarillas, esos respiradores en favor de una persona y no de otros, dándole a esos medios una finalidad distinta y sabiendo que son medios públicos, yo creo que sí cabría perfectamente hablar de una malversación de caudales públicos, porque ya no solo es apropiarse de caudales efectos públicos, sino el mal usarlos, el distraerlos, en honorables el fin previsto. Y yo creo que ahí sí que cabría, porque se ha visto que hasta que no se ha puesto orden ha habido un descontrol total y esos caudales públicos han sido mal utilizados. Una profesora, Patricia, que ha tenido su madre que ha fallecido en un geriátrico, que plantea que no ha sido atendida en un hospital, en una residencia geriátrica con las debidas medidas. Antes que nada, Patricia, un enorme abrazo, darte mi enorme sentimiento por el fallecimiento de tu madre y animarte a que una vez que estés tranquila, que se haya tranquilizado el tema, que ahora todavía no, que sí se pueden tomar medidas y que lógicamente mostrando quién es el responsable del fallecimiento de tu madre, el responsable último, quién no tomó todas esas medidas, quién no tomó todos esos medios, que sí que pueden responder, bien el director responsable de esa residencia o bien de la Comunidad de Madrid, el director general, quien fuera la persona responsable de las residencias geriátricas de la autonomía madrileña. Pregunta a una compañera si se podría hacer aplicación del artículo 316, que es un delito contra los derechos de los trabajadores, y decía que sí, que indudablemente los derechos de los trabajadores ya no solo en la vía laboral están protegidos y tienen una serie de derechos, que es vergonzoso que incluso el propio Tribunal Supremo, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, ha obligado a la entrega de material sanitario a los propios sanitarios, sino que lógicamente cabría perfectamente que hubiesen están incursos en un delito contra los derechos de los trabajadores, porque esos derechos de los trabajadores están protegidos, como decíamos, constitucionalmente, laboralmente, pero también penalmente. Cuando los trabajadores se ponen en juego su vida, su salud, su integridad física, tienen el mero puesta en peligro de su vida, su integridad física, es un derecho que está protegido en el Código Penal, precisamente en ese artículo 316 dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Sí, creo que sí, indudablemente. Pregunta Javier Suárez si había que empezar por abajo denunciando al centro hospitalario. Yo creo que no. El centro hospitalario, si es privado, podría responder como persona jurídica, si es público no responde como persona jurídica, pero si es privado responde como persona jurídica, pero siempre que previamente haya una responsabilidad de los administradores de derecho o de los empleados, es decir, de esas personas físicas, 31 bis del Código Penal. No se puede presentar una denuncia contra un hospital directamente
solamente, sino contra sus responsables que son las personas físicas que son imputables, es decir, que tienen dolo, querer y conocer, o bien imprudencia, conducta culposa, y que son responsables. Si esas personas, los responsables de la gestión de esos centros hospitalarios, son aquellas personas físicas con edad, 18 años, y salud mental, sí responden, y normalmente se puede investigar contra ellos, incluso se puede pedir, lógicamente, ver quién es el último responsable. Yo en estos casos pediría siempre que la primera diligencia a solicitar fuese precisamente el pedir una relación de personas encargadas del hospital, del centro penitenciario, y las responsabilidades que tenga cada uno para ver el grado de responsabilidad, porque las distintas funciones de cada uno, igual que cuando un accidente existe, pero un accidente laboral, cuáles son las distintas responsabilidades de cada uno. Y yo creo que aquí habría que verlo. Habría que ver las distintas responsabilidades del director, el subdirector, en qué cargos tienen, qué cuestiones son las que tratan, etcétera, para ver quién responde y quién tuvo que haber tomado esas medidas para que esto no sucediera. Marta Trabado pregunta como cosa suya que si estos responsables pueden elevar esta responsabilidad a sus superiores si no fueron ni directamente o fueron suficientemente informados. Indudablemente sí, más que elevar la responsabilidad es como medio de defensa decir yo no lo sabía, no lo conocía, no me dieron la orden, no me puso en conocimiento, y aquí el que tuvo ese deber, esa diligencia de dar la orden, la correspondiente autorización para que estos empleados de segundo nivel, por así decirlo, tuviesen ese conocimiento, sí que puede responder. Es decir, como medio de defensa, decir que había alguien por encima que eran los responsables, sí que creo que quepa perfectamente, porque hay que tener conocimiento de lo que se hacía, pero también aquellas personas que tienen esas responsabilidades tienen que poner en conocimiento la situación médica, sanitaria, los medios, etcétera, y si no lo hicieron estarían ahí, lógicamente, en posición de garante, como hemos dicho. Agradecerte muchísimo tu colaboración, siempre dispuesto a ilustrarnos con todos tus conocimientos jurídicos, que en estos momentos, bueno, pues se hace muy necesario porque esto nos ha afectado y nos seguirá afectando mucho a todos. Y bueno, pues siempre contar con profesionales como tú es todo un honor, y en nombre de IEB, muchísimas gracias, y en nombre de todos los asistentes. Gracias, Pues yo Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Agradecer a vosotros, Marta, Tania, Nacho, Ignacio, el haber contado conmigo, a IEB como profesor del mismo, y a todos mis alumnos, a todos que han intervenido, un enorme placer el haber tenido ocasión de esta tarde de hablar de este tema, lógicamente muchas veces todavía esperando a acontecimientos que se produzcan en el tema jurídico, pero sí haciendo una reflexión en alto, viendo las posibles consecuencias del ámbito penal y viendo las posibles soluciones. Creo que con ello se ha podido facilitar un poco la labor de los abogados, la labor de los juristas, viendo las posibles respuestas que en el ámbito penal se puede tener. Ciertamente habrá que esperar resultados e informaciones, diligencias y todo aquello que habrá que solicitar para ver quién era el responsable auténtico de todas estas conductas que han sido totalmente negligentes. Por eso, muchísimas gracias a todos que me han atendido, a vuestra entera disposición, y sabéis que me tenéis a vuestra disposición.